informe alerta. Las acciones pro-marroquíes de exministros españoles amenazan la soberanía de Ceuta y Melilla. Atención a esta noticia que dice que el think tank Europa Ciudadana presentará esta semana un informe titulado El papel de Ceuta y Melilla en la agenda global, en el que discurre por algunos de los episodios más recientes en los que se ha puesto en entredicho su soberanía o la soberanía española y alerta de algunos de los principios que pueden debilitar la posición de nuestro país ante las continuas reclamaciones de Marruecos sobre ambas ciudades autónomas. Entre otros, se recuerda que ciertas valoraciones de ministros españoles, como las de la socialista María Antonia Trujillo, juegan a favor de los intereses de Rabat. Los constantes guiños a Marruecos por parte de figuras políticas con intereses en Marruecos, como es el caso de la exministra socialista de Vivienda María Antonia Trujillo, no dan pie a garantizar que la atención sobre Ceuta y Melilla vaya a decaer en el futuro inmediato, indica el think tank, al revisar algunas de las reivindicaciones más sonadas auspiciadas desde el Reino Alauí en los últimos meses en torno a las dos ciudades españolas, a pesar del reconocimiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez del plan de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Desde Europa Ciudadana recuerdan que la exministra Trujillo ha expresado en varias ocasiones que Ceuta y Melilla y los peñones e islotes suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos, al tiempo que añadió que la reivindicación marroquí sobre las ciudades está plenamente justificada. Pues ahí lo tenemos, es que aquí hay una dejación de funciones porque hay un plan establecido. Y España, amigos, España, lo hemos visto durante 5 años con lo del Sáhara, que se le ha intervenido el teléfono a Sánchez, etcétera, es que Marruecos siempre compra a políticos de tercera división y tiene un país subdesarrollado, tiene directamente a España de rodillas. Y lo dijeron el presidente del Senado de Marruecos y hasta una carta de Marruecos directamente, que se vote el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque ahí están sus huevos puestos. Los huevos de Marruecos están en el Partido Socialista, amigos. Y con el Partido Socialista en sus manos están avanzando día sí día también en conseguir sus fines. Ya lo hemos visto con el Sáhara, luego irá Ceuta y Melilla y luego las Islas Canarias. Señor Dalmau. Bueno, esto es un problema muy serio que teníamos, muy grave, y yo quería enlazar un poco con la anterior disertación que muy bien ha acertado al 100% en todo lo que ha dicho. Porque aquí en España, aparte, tenemos un serio problema con Marruecos y con Argelia. España tradicionalmente ha sido un nido de espías, evidentemente, donde precisamente la justicia no ha funcionado y los gobiernos han hecho que no funcione la justicia. Porque si bien tenemos un problema con Ceuta y Melilla, que no existe tal problema porque son españolas desde el siglo XV y XVI, cuestión que Marruecos no existía, repito, son españolas Ceuta y Melilla desde el siglo XV y XVI, Marruecos no existía, igual que las Islas Canarias y evidentemente el resto de los peñones. Tenemos un serio problema con los gobiernos que han estado gobernando tradicionalmente toda nuestra transición y toda nuestra democracia, que curiosamente han dejado que espías, que agentes terroristas y autorías no materiales, pero sí intelectuales, campen por sus respetos aquí, porque son los mismos gobiernos que no han investigado el GAL, que son los mismos gobiernos que no han investigado lo que ha sido la colaboración con banda armada que ha sido el Faisán. Y son los mismos gobiernos que no han investigado el 11M, cuestión fundamental en la historia de España. Y son los mismos gobiernos, o el mismo gobierno, que entrega el Sáhara ignominiosamente. Y es el mismo gobierno que mete a Brahim Ghali dentro de nuestras fronteras de una forma ilegal. Y es el mismo gobierno que pacta a espaldas del Parlamento, sin reunir al Parlamento, sin informar a los grupos, para entregar la soberanía que teníamos otorgada por la ONU y por los acuerdos de Madrid del Sáhara a Marruecos. Y es el mismo gobierno que pacta ignominiosamente en su salida última, como son estos meses, con Marruecos en cuestiones energéticas. Esto es el verdadero problema. No somos los españoles, no es España, son los gobiernos que pactan una y otra vez en contra de nuestra independencia nacional y en contra de nuestros intereses y derechos fundamentales que tenemos todos los españoles en una patria común e indivisible que se llama España. Bueno, muy acertadas las dos intervenciones, tanto de Víctor como de Fernando. Si me permites, Víctor, yo creo que si yo fuera un país enemigo de España que quisiera poner a mis espías a mi servicio para, digamos, un poco desestabilizar a España, ni me molestaría. Es decir, porque el principal enemigo de España son los propios españoles. Es decir, cuando tenemos una España que llevamos siglos
intentando explosionarla por parte de los catalanes o por parte de los vascos. La desestabilización no viene por fuera, sino viene por nuestros propios compatriotas, desafortunadamente. Yo no conozco, vamos, yo la verdad he viajado mucho, afortunadamente, y sigo leyendo muchísimo. No conozco ningún país en que, salvo algún punto puntualmente, algún pirao total en Estados Unidos, ningún país que ponga en duda permanentemente su bandera. Ninguno. Es decir, el amor a su bandera y lo que significa de unidad y de los valores que representan esa bandera. En este país es permanente, y es permanente porque de alguna manera los partidos de izquierda, y empezando cuando llegó el señor Zapatero, han intentado ganar una guerra que perdieron hace 80 años, desafortunadamente. Y por parte de nuestro enemigo hay que ver, o sea, la reconversión de la postura del gobierno del señor Sánchez con respecto al Sáhara viene también muy condicionada, desde mi punto de vista, por la geopolítica. Es decir, Marruecos es un aliado, uno de los pocos países árabes que han reconocido a Israel. Marruecos es uno de los pocos países, querámoslo o no, aunque es el principal sospechoso de ciertas desestabilizaciones en España, que mantiene a sus yihadistas absolutamente controlados. Y por último, Marruecos es un país que para los Estados Unidos de América es un enclave absolutamente determinante. Todo ello ha conllevado a que desafortunadamente hayan inducido a este gobierno en una situación muy debilitada a cambiar su opinión con respecto a Sáhara. Pues amigos, miren lo que dice la noticia, porque es que lo de Marruecos es muy preocupante, por eso insistimos mucho. O sea, estamos hablando de exministros apoyando a Marruecos, presidentes del gobierno apoyando a Marruecos, pero la Armada ha tenido que enviar un buque de asalto a Melilla mientras crecen los problemas con Marruecos. Dice, la imponente silueta de este buque se deja ver en Melilla en un momento particularmente complicado de las relaciones con España. La demora en la puesta en funcionamiento de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla está sin duda erosionando el clima entre ambos países. Esta misma semana se ha sabido que las autoridades marroquíes están incumpliendo sistemáticamente el acuerdo establecido hace más de un año, en el cual se fijaba un calendario para restablecer el flujo comercial. También esta semana el Parlamento Europeo ha reclamado a España que realice una investigación completa del espionaje con el programa Pegasus a miembros del gobierno, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, y del que asegura que hay claros indicios de que ha sido Marruecos. Por si fuera poco, a principios de junio el gobierno ha enviado una nota verbal a Marruecos para trasladar su queja por la carta en la que el gobierno del país vecino afirmaba ante la Unión Europea que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes. Pero si de todo esto, que se acaba de mandar un barco de guerra directamente a Melilla, hay que sumar lo siguiente, amigos, porque dicen que Israel revela los planes del Elbit System para instalar en Marruecos 2 fábricas de material militar. Pues ahí lo tienen ustedes más claro. Si es que todas las pruebas, todos los indicios nos llevan al mismo lado, señor del Real. A ver, ¿y qué pasa porque un barco de la Armada Española vaya a una ciudad española? De verdad que yo discuto el posicionamiento casi intelectual de la cuestión. A mí, como creo que es el Galicia el que se ha acercado, lo he visto en las imágenes, quiero reconocer que era el Galicia, y no sé si iba lleno o no, pero ¿y qué pasa porque el Galicia se lleve a todo un batallón de infantería de marina del Tercio Armada, se lo lleve a Melilla y hagan unas maniobras en Melilla? ¿Qué pasa? Es territorio nacional y no pasa nada. No debería ser excepcional que nuestras Fuerzas Armadas, que nuestra Armada, que nuestro Ejército de Tierra, que nuestro Ejército del Aire realicen las maniobras que sean necesarias y tengan presencia constante, porque es su función y su obligación constitucional la defensa de la integridad territorial de España. Entonces, fijaos lo que hemos cedido en la famosa ventana de Overton, que un barco de España vaya a España se convierte en noticia. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la propaganda marroquí que le parece extraordinario el que un barco español vaya a una ciudad española. Y esto creo que tenemos que luchar contra ello con la naturalidad de que Melilla y Ceuta son tan españolas como Cuenca y por tanto no hay ninguna excepcionalidad en lo que pase allí. Yo, perdonadme que rompa esa lanza de lo obvio, lo evidente, y repito, como si tiene que ir el conjunto del Tercio Armada y 400 aeronaves a realizar los ejercicios dentro de nuestro espacio territorial y siempre con la prioridad de la defensa de España. Y ojo,
se ha hablado, y tienes toda la cuestión, el desalojo estratégico de España como base de aliados, el desmontaje, porque sí, se ha anunciado que va a haber un aumento de marines cuando habían ya desaparecido, un aumento de buques en la base naval de Rota, cuando sin embargo se ha ido la unidad de marines que estaba destinada en la base aérea cercana y se ha ido a Italia. España ha dejado de ser un socio confiable, porque sale de las misiones, porque cuando va un buque español que les queremos vender 50 unidades de Navantia, se quita porque va a avanzar, va a variar el rumbo para irse hacia Irán. España es un socio no confiable gracias a los partidos que han estado en el gobierno, es una nación cobarde en la defensa de sus intereses estratégicos y sin embargo Marruecos tiene coraje y sobre todo marca el lenguaje y el territorio mental de que no puede ir un barco español a Melilla. Bueno, lo primero que hay que decir es que en uso de la independencia nacional, nuestro ejército y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen el derecho y el deber, repito, el derecho y el deber de proteger las fronteras que en este caso son Ceuta, Melilla, las Canarias, y cuál sean los intereses nacionales que en su momento se estimen oportunos. Primero el derecho, porque son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestro ejército los que, en atribución al ejercicio de funciones que nosotros los ciudadanos les entregamos, son los que mediante el uso de la fuerza pueden interponer a la violencia que puedan emplear Argelia o Marruecos. Repito, frente al uso de la violencia de Argelia y de Marruecos, interponemos la fuerza y la fuerza de la razón de que España es soberana porque nuestro territorio es soberano, porque el pueblo español es soberano. Primer punto. Segundo punto, la Constitución ampara, dictamina y estipula cuál es el territorio español y hasta la última gota de nuestra sangre se defenderá ese territorio español porque no es propiedad nuestra, ni es propiedad de esta generación, es una propiedad que viene, o es una parte de la nación que viene de nuestros antepasados y que la vamos a entregar en un futuro a la gente que venga. Luego entonces somos meros gerentes de esta disponibilidad territorial que tenemos, con lo cual somos los garantes últimos, tanto el ejército, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la propia nación española, de la integridad territorial y nacional. Y tercero, aviso a los partidos políticos: quien entregue ignominiosamente, quien pacte ignominiosamente y quien haga uso o abuso de nuestra integridad nacional entregándola por partes o toda entera, serán denominados traidores y como traidores serán tratados por la historia. Yo no sé, yo habría que preguntar, no sé si realmente parte del gobierno actual, parte del gobierno que ahora mismo gestiona los asuntos de España, asume lo de la integridad territorial de España. Yo dudo de que Podemos tenga tenga claro que Ceuta y Melilla es española. Yo estoy absolutamente convencido de que por ellos, si fuera por ellos, perfectamente se les daría a los marroquíes. Y quiero recordar que siempre hemos tenido esa sensación de debilidad con Marruecos, salvo en el caso de Perejil y el señor Suárez, el presidente Suárez. El presidente Suárez llegó un momento en una situación de crisis real que por un islote hubo un momento de tensión máxima en aquellos momentos que parece ya la prehistoria. Pero en esto, en los últimos años, con los gobiernos fundamentalmente del Partido Socialista, pero tampoco olvidemos los gobiernos del Partido Popular, da una sensación de debilidad permanente ante el rey de Marruecos, el rey actual y su padre, a pesar de las buenas relaciones que siempre ha existido entre el rey emérito y el anterior monarca alauita y el rey actual probablemente y su hijo. Y por último, quiero recordar una cosa que es fundamental en estas situaciones. Evidentemente no estamos llegando, hay otros momentos, hay otros espacios en Europa, desafortunadamente, que están viviendo una tensión realmente que están en guerra, vamos, en definitiva. Pero quiero recordar algo: nosotros pertenecemos a la OTAN y consecuentemente si hubiera realmente una situación límite de intervención por parte de un Estado extranjero a parte del territorio nacional, yo creo que la OTAN tendría que responder. Tendría que responder. Sí, pero no se ha reconocido. Nosotros, exactamente. Los que hemos tenido hasta hace poco presencia en el Parlamento, hemos vivido la situación en la que un partido, en ese caso el que yo representaba en ese momento, Vox, pedía que se reforzara y que se declarara expresamente por parte del gobierno español si está cubierto o no ese espacio por nuestras alianzas de la OTAN, y son incapaces de contestarlo. Ni lo han contestado. No lo contestan. No está claro. Estamos en un lío.